Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Hombres con Propósito, el programa de Life and Stream Vida y Fortaleza. ¿Cómo están? Yo soy Rubén Estrada y siempre es un gusto, un placer estar con ustedes otro día más. Eh, Como les comentaba, perdón, aquí estaba configurando algo rapidísimo, pues una disculpa. Aquí está. Entonces, bienvenidos todos una vez más. Perdón el retraso, el tráfico. El tráfico de Santa Fe, que es la zona donde yo tiene ustedes su casa. Está complicado. Ha estado difícil estos días, pero bueno, aquí estamos con mucho gusto y como siempre, el principio de todo es empezar con el agradecimiento a la pastora Lorena Guillén, al señor Libardo Acosta, que sin este proyecto, ellos no habrían, sin este patrocinio de ellos, sin este empuje de ellos, no existiría Life Nuestro en México. Asimismo, a los pastores encargados de la iglesia en Tijuana, Baja California, al pastor Fortino y todo su equipo. Recuerden que hay servicios los días viernes y los días domingo. eh, para llevar ahí en la iglesia de Life and Street en Campestre Murúa. Y la tercera cuestión que quiero platicar con ustedes el día de hoy es el agradecimiento también a la gran cosecha sobrenatural, que es la cobertura bajo la cual está Life and Street en México y la cual está auspiciada también Life and Street en Estados Unidos. Y hoy la cuestión que les quiero platicar es, como ya ustedes saben, ayer fue el Día del Padre, y no, hace mucho no hacemos una oración un poco más precisa, un poco más concisa, pero sí me gustaría que, aparte de que el Espíritu Santo nos dé palabras, nos dé entendimiento, nos dé sabiduría, nos dé todas esas bendiciones y gracias para poder hacer que la palabra del Señor llegue a una persona más el día de hoy y así y llevarla por el camino de la palabra. También me gustaría ofrecer una pequeña oración por todos los que son padres, pero principalmente a los padres y madres, por supuesto, pero ayer fue el Día del Padre, entonces vamos a enfocarnos un poco más a los padres, pero a todos aquellos padres que están pasando por un momento difícil. En una oración por ellos, porque muchos padres en este momento pasan por el infortunio de tener a sus hijos en el hospital o a sus hijos en algún tipo de problema de salud o físico o de carácter mental o de carácter social. Y esos padres que a veces sufren en silencio o la pasan mal teniendo ese tipo de complicaciones y que pues ayer no recibieron una felicitación como a ellos les hubiera gustado. Me gustaría que rezáramos por ellos, que rezáramos para que pues, las situaciones por las cuales están atravesando eh, se resuelvan lo más pronto posible, favorablemente para ellos, y que recordemos que todo este tipo de vicisitudes que por las cuales a veces, o pruebas a veces que nos pone la vida, siempre vamos a estar acompañados de Dios y por esas personas queremos orar el día de hoy. Así que pidamos al Espíritu Santo que se presente para que nos dé palabra, entendimiento, sabiduría y sobre todo una oración pequeña, especial para todos esos padres que le están pasando mal. ¿Ok? Y bueno, ya que hemos iniciado nuestro programa, vamos a seguirnos con, perdón, con ya el capítulo 2 del libro, no, perdón, es el capítulo 11 el subcapítulo 2 de este libro maravilloso que se llama Entendiendo el propósito y el poder del hombre, el diseño de Dios para la identidad masculina, editado por Whitaker House en español y escrito por el doctor Miles Monroe. Bueno, hoy vamos a hablar sobre un buen padre ama a la madre de sus hijos. Como saben, en el capítulo anterior estuvimos analizando las relaciones entre parejas y la diferencia entre hombres y mujeres, desde lo social, a lo social, lo físico, lo espiritual y lo sexual. Bueno, ahora vamos a ver cómo es responsabilidad del hombre y cómo una característica fundamental de ese, de ese varón que va eh, ser padre de familia es cómo ama, como una característica fundamental es amar a su esposa y sobre todo respetar a su esposa. Y para esto voy a leer, es la página
242 y se dice así. Un buen padre ama a la madre de sus hijos. La segunda más importante que un hombre puede hacer por sus hijos es amar a la madre de ellos. Muchos hombres le compran regalos a sus hijos, como bicicletas, computadoras, siendo lo que sus hijos más necesitan es ver que sus padres verdaderamente se amen los unos a los otros. Yo quiero decirles que no hay nada más precioso que el hecho de que un hijo vea que sus padres son cariñosos el uno con el otro. Yo pienso que los hijos sienten ese sentimiento de seguridad cuando ven eso. El hecho de mostrar consideración y respeto por tu esposa es extremadamente importante. ¿Eres exigente e impaciente con tu esposa o la tratas con bondad y consideración? ¿Qué es lo que le estás ofreciendo como modelo a tus hijos con relación a lo que significa ser un marido? Los hijos toman todo lo que ven y sus hijos ven la forma como tú tratas a tu esposa mucho más de lo que tú te imaginas. Un hijo o una hija frecuentemente pueden perder el respeto hacia su padre si no ve que su padre le da a su mamá la consideración y el respeto que ella merece. Muchos hombres no se dan cuenta que la forma como tratan a sus esposas afecta no solo la manera en cómo lo ven sus hijos, sino también la manera como Dios los ve. Si el marido no trata a su esposa con respeto, sus oraciones van a ser impedidas. Esta es la palabra del Señor. Y vosotros, maridos, igualmente, convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, como son un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Primera de Pedro 3, versículo 7. Cuando tú amas a la madre de tus hijos, estás trayendo paz y felicidad a tu hogar y estás enseñando a tus hijos con el ejemplo mismo de lo que significa ser un verdadero hombre. Bueno, aquí hay varias cosas que me gustaría comentar. Lo leí este pequeño capitulito, casi todo el completo, son 3 párrafitos, pero creo que son extremadamente sustanciales y que tienen y merecen un análisis un poco más profundo. Dice, que es, aquí lo que me gusta es de que el ejemplo que nosotros les damos como padres hacia el trato hacia los demás, pero principalmente a su esposa, es un elemento fundamental de crianza porque como los hijos ven cómo tratamos a las demás personas, ellos van a aprender ese ejemplo. No de embalde se conoce, o se dice, mejor dicho, que somos una copia al carbón de lo que fueron nuestros padres. Es decir, los hijos no aprendemos a relacionarnos con el mundo de inicio fuera del hogar. Es decir, lo que aprendemos en casa es lo que vamos a aplicar en un principio cuando somos adolescentes o somos niños, etc. Si ves que un niño es agresivo, violento, posiblemente ese niño ha visto la agresividad y la violencia dentro de su casa. Es decir, cuando un buen padre que ama a su esposa y respeta a su esposa y la trata con dignidad, respeto y sobre todo con amabilidad, ese respeto permeará en los hijos. Entonces, por eso es muy importante, y aquí el autor le determina que tenemos que ser cariñosos y bondadosos y respetuosos con nuestra esposa, porque al momento que tratamos de tratar bien, no solamente estamos reforzando el vínculo con nuestra pareja, sino que estamos dando un buen ejemplo a nuestros hijos de cómo debemos compartir, de cómo debemos comportarnos con ellos y con ellas. El hecho es, ese ejemplo en particular y ese ejemplo de permear, el ejemplo cómo permea hacia nuestros hijos, yo creo que es lo más importante y fundamental de nuestro trato hacia nuestras esposas. Número dos, y lo que también es el amor que nosotros le profesamos a nuestra esposa posiblemente cree un hogar fuerte, de raíces fuertes, que ante la prosperidad se mantendrá impoluto y se fortalecerá, y ante la adversidad se mantendrá fuerte y firme y unido, y con un frente común. Ese matrimonio, ese hogar, esa familia, ese esposo y esa esposa harán frente a esas dificultades. Entonces, el buen trato no es solamente un contrato social entre parejas, porque la decencia y la honradez lo manifiestan,
sino que es un elemento fundamental de no solamente de la buena hechura del esposo o del varón hacia su esposa, sino que también permea en la personalidad, la personalidad, en la formación y en la educación de nuestros hijos. Y con eso yo me quedaría de esta parte de este capítulo, ¿no? Un buen padre ama a la madre de sus hijos. Y en ese aspecto no solamente les reitero, no es solamente debo amar a mi esposa porque es mi esposa, por supuesto, pero y ese elemento fundamental es lo que va a hacer que esa familia se mantenga fuerte, unida. El ejemplo de los hijos ya lo platicamos, sino que no solamente quiero dejar muy claro esto y pues tal vez estoy siendo repetitivo, no solamente es tratarla bien porque eso marca la decencia, sino tratarla bien es un ejemplo de amor, de solidaridad, de creación de vínculo y de fortaleza espiritual que va a hacer que ese matrimonio, por el simple hecho de que el varón trate a su esposa con respeto, cariño y amabilidad, va a crear que ese matrimonio sea un matrimonio fuerte, establecido y con amplias posibilidades de hacer frente a las vicisitudes y a las alegrías. ¿Ok? Pues creo que es todo por este día. Pásenla muy bien. Que tengan un excelente inicio de semana. Nos reencontramos el miércoles aquí en Life and Strength con los pastores de el Ramírez, Jacqueline Ramírez y el pastor Rafael Ramírez, con oración por los matrimonios. Y el día viernes regresa la pastora Lorena Guillén para la oración de intercesión. Cuídense mucho, pásenla muy bien y que tengan un excelente, excelente lunes. Buen inicio de semana y nos reencontramos aquí entre 8 días. Espero un poquito más temprano. Reitero mis disculpas, pero el tráfico en Tijuana está complicado. Pásenla muy bien y que tengan una excelente, excelente noche.